versículo 8 nos dice, cuando está ahí me dice amén, por favor. Y lo leemos así, amados hermanos. Hoy vamos a predicar bajo el tema una iglesia de poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ha puesto que esta noche hablemos bajo el tema una iglesia de poder. ¿Por qué una iglesia de poder? Porque la iglesia actual, amado hermano, ha perdido el poder. La iglesia actual ya no es el Espíritu Santo el que la comanda. La mayoría de las iglesias actuales, ya hermanos, el poder del Espíritu de Dios ha desaparecido. ¿Y sabe por qué? Porque ya no hay búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Por eso encontramos ahora una iglesia pobre en espíritu, una iglesia que no busca la presencia de Dios. Muchos en la actualidad están haciendo de las iglesias algo como casinos, lugares donde le enseñan a las personas que van a introducir dinero y van a sacar mucho dinero. Otros hacen de las iglesias centros de animación, donde la gente va porque quiere recibir una palabra que lo anime, una palabra pero que no lo exhorte, que no le hable del pecado, que no lo corrija. Alabado sea el Señor. Muchos hacen de las iglesias teatros para pasarla bien. Otros están haciendo de las iglesias circos de magia, donde están haciendo, simulando los circos de magia, haciendo reír a las personas para que las personas se sientan entretenidas. Alabado sea Jesucristo. Otros están haciendo de las iglesias centro, donde invitan a los jóvenes a buscar pareja, y no solo los jóvenes, también a los grandes. Otros están haciendo en las iglesias un centro de mensajes positivos para vivir feliz. Pero déjeme que todo esto no es la iglesia comandada por el Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia comandada por el Espíritu de Dios, hermano, es una iglesia completa. Es una iglesia que busca de Dios, que busca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy la iglesia ha perdido la visión del reino de Dios. Hoy hay más satisfacción por estar con las 99 que por la oveja que hace falta, que por la perdida. Alabado sea Jesucristo. Hoy la iglesia está compitiendo. ¿Quién tiene el mejor edificio? ¿Quién tiene el mejor ministerio de alabanza? ¿Quién tiene el mejor ministerio de danza? ¿Quién es más apóstol, super profeta? Cuando la Biblia me dice que la iglesia primitiva no era así. Cuando Jesús comenzó la iglesia, hermano, no se basaba en todas estas cosas que le vengo hablando. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 43. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43. Amén. Si está ahí me dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Detengámonos ahí. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba fundada en el poder de Dios, no en palabras de sabiduría humana. Era una iglesia que, hermano, vivía por el poder de Dios. El poder de Dios se manifestaba en la iglesia. Alabado sea Jesucristo. No era como los apóstoles que hay en la actualidad. Hermano, en la iglesia se manifestaba el poder de Dios. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia
iglesia, hermanos, comenzó como una iglesia sencilla. Y déjeme decirle que no era una iglesia pequeña, porque el versículo 41 de ahí mismo me dice que en un solo día se añadieron 3,000 personas a esa iglesia. Era una iglesia grande, pero era una iglesia sencilla. Era una iglesia, hermanos, que miraba por el bien de los demás. Alabado sea Cristo. Era una iglesia que no había preferencia. Era una iglesia que todos eran considerados iguales. Alabado sea Jesucristo. Aquel que tenía o no tenía eran iguales. Y para poder ser iguales, los que tenían daban todo lo que tenían para poder haber equidad. Alabado sea Jesucristo. Amén. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea Jesucristo. Amén. A su nombre. Gloria. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? En la actualidad estamos viendo una iglesia que anda buscando el dinero, anda buscando llamar la atención, sobresalir, anda llamando, hermanos, andan buscando otros intereses. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Sabe cuál era esa iglesia? Una iglesia que creía que no tenía necesidad de nada, pues tenía todas las comodidades. Era una iglesia confortable, era una iglesia acomodada. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le dijo: tú que te sientes que eres rica, pero yo te digo, tú eres pobre, ciega, desventurada y miserable. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Amén. Apocalipsis 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Detengámonos ahí. La iglesia de la Odisea, dice el Señor, es una iglesia, alabado sea Jesucristo, es una iglesia, hermanos, tibia. Una iglesia formada por cristianos tibios. Cristianos que no tienen el fuego del Espíritu Santo, o tienen, hermanos, apenas una llamita. Alabado sea Jesucristo. Pero también hay hielo, porque dice que también es una iglesia fría. Y el mismo Señor dice: no sé si eres frío o caliente. Es una iglesia de dos caras. Un día está encendido y otro día está apagado. Un día quiere venir a la iglesia y otro día está desanimado. Un día quiere participar de la obra del Señor y otro día está criticando y maldiciendo la obra del Señor. Un día quiere serle fiel al Señor y otro día quiere hacer su propia voluntad. Y dice la Biblia que el Señor le dice: ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mire el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuche muy bien, esta iglesia de la actualidad le está diciendo: óigame, el Señor, yo no necesito ninguna cosa de ti. Yo no necesito poder del Espíritu Santo. Yo no necesito el fuego. Yo no necesito buscar de Dios. Yo no necesito orar, porque ya tengo todas las cosas. Entonces, ¿para qué voy a orar si ya tengo todo? Si tengo comida, tengo esto. ¿Para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Pero le dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y estas palabras, amado hermano, desventurado significa un cristiano que no sabe el valor que tiene la sangre de Cristo en su vida. Miserable es una iglesia que se conforma con las migajas del poder de Dios. Cuando Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando 1 Corintios capítulo 2,
versículo 9 dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y sabe que también para aquellos que le buscan. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Hace falta en este tiempo cristianos que se levanten como Elías, hombres, hermanos, que buscaban de Dios, hombres que hacían de la oración parte esencial de su vida, no que hacían de la oración algo como quien dice: cuando necesito de Dios voy a orar. Hombres que no solo oraban 1 minuto, 2 minutos, hombres que pasaban postrados para, óigame, en la presencia de Dios, para que el Señor rompiera sus cadenas, le diera una nueva visión y lo comprendiera en qué mundo y en qué actualidad vivía. Hombres que cuando buscaban de Dios hacían que los cielos lloviesen. Hombres que cuando buscaban de Dios hacían que el fuego se derramase. Esos son los hombres que estamos buscando en la actualidad, dice el Señor. Esas son las mujeres que el Señor está buscando. Mujeres que buscan de Dios. No mujeres que se conforman, óigame, con las obras. Mujeres que se conforman con las migajas. No, mujeres que quieren recibir más de la presencia del Señor en su vida. Alabado sea el Señor, porque el Señor no es miserable para darlo. Cuando el Señor nos va a dar, nos extiende de su misericordia. El Señor está esperando. El Espíritu Santo está esperando que la iglesia se levante. Él está esperando que la iglesia ponga su mano, abra su mano, porque Él quiere depositar en la iglesia un poder para abrir los ojos de los ciegos, para derramar su poder y romper las cadenas de aquellos que andan en los vicios, de aquellos que andan ciegos y desamparados, de aquellos que lloran en el dolor, escondidos en su propia necesidad. Alabado sea Jesucristo. Hace falta hombres como Daniel, que tenían, hermanos, que hacían de la oración no una rutina, sino un hábito diario. Daniel oraba 3 veces al día. Póngale el desayuno, el almuerzo y la cena. Y no le estoy diciendo que oraba antes de comer, no, él tenía un tiempo especial para pasarlo delante de la presencia de Dios. Y cuando lo lanzaron allá con los leones, Dios mandó su ángel para tapar la boca de los leones. Esos son los cristianos que el Señor está llamando en este tiempo. Amén. Personas que cuando suceda un problema, ya el Señor haya enviado el ángel adelante y haya quitado todo tropiezo y haya quitado toda espada contra tu vida. Alabado sea el Señor. Pero vemos en este tiempo una iglesia refugiada, una iglesia con miedo a la muerte, una iglesia con miedo al mal, a la violencia, al diablo, a lo que está pasando en este tiempo. La iglesia primitiva era una iglesia que no temía, era una iglesia que se levantaba en el poder de Dios, no le tenía miedo a las pedradas, no le tenía miedo a las críticas, no le tenía miedo a la muerte. Se levantaba e iba hacia adelante, sostenido por la mano del Señor, porque sabía que el Señor iba delante de ellos. Alabado sea Jesucristo. Personas que estimaban poco su vida con tal de servir al Señor. Decía el apóstol Pablo: ni aún estimo preciosa mi vida, sino que la considero, todo lo que he aprendido lo considero como basura con tal de obtener a Cristo. Pero vemos en la actualidad una iglesia que ama mucho el conocimiento, una iglesia, hermanos, egoísta, que se preocupa más en sus propios intereses. Y sabe que en la actualidad en que vivimos hace que la gente se vuelva más, hermanos, a la defensiva. La gente está preparándose ella sola porque no han aprendido a confiar de Dios. Cuando la palabra del Señor dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, y aquel que le sirve, dice el Señor, mi Padre le honrará. Alabado sea Jesucristo. En este tiempo hay una iglesia que carece de fe, una iglesia que por fuera dice: sí, yo creo en el Señor, pero cuando se ve en la necesidad, cuando se ve en la escasez, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, empiezan, hermano, en sus corazones a dudar de la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. La palabra ciego significa un cristiano que no ve por los intereses del Señor, que no ve por los intereses de su iglesia. Alguien que solo le preocupa su propio bienestar. A él no le pueden exhortar por su mal camino. A él no le pueden decir que ande en pecado. Si le dicen así, él se traslada de iglesia, se va y busca otro lugar.
donde no le mencione que hay que corregirse. Alabado sea el Señor. Yo pienso que es tiempo que la iglesia cambie. Es tiempo que la iglesia se levante y le diga al Señor: Señor, háblame, escudriñame mi corazón. Así como dijo el rey David: escudriñame, oh Dios, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Alabado sea el Señor. Amén. Es tiempo de desear la palabra de Dios, que nos hable, que nos corrija, que nos instruya por el buen camino, y no vivir una vida de hipocresía, no vivir una vida, hermanos, navegando en aguas falsas, sino firmes en el Señor. Amén. Y por eso muchos pastores e iglesias han cambiado la palabra, han cambiado la espada de Dios por esponjas, porque dicen: si doy con la espada puedo cortar, mejor doy con esponja, porque así no le duele. Alabado sea el Señor. Cuando es que debemos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, atraviésame con tu palabra, escudriña lo profundo de mi ser. Y si hay algo malo, si hay telarañas, cucarachas, alacranes, sácalos. Porque yo no quiero vivir así. Quiero realmente vivir transformado. Isaías capítulo 56. Versículo 10, miren lo que dice Dios acerca de estos falsos ministros que apartan la sangre de la espada y la vuelven esponja en el corazón de las personas. Isaías capítulo 56, versículo 10. Cuando usted me dice amén, por favor. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Sabe por qué es perro mudo? Porque no ladra, no habla la palabra de Dios. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno ve por su lado. Pero es tiempo que la iglesia hagamos la diferencia. Amén. Hagamos la diferencia y decirle: Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, yo quiero ser diferente. Cuando la persona se levanta y le dice al Señor: yo quiero ser diferente, yo quiero ser la iglesia que tú quieres que sea, entonces el poder de Dios viene a la iglesia, el poder del Espíritu Santo viene a transformar la iglesia. Alabado sea Jesucristo. Ezequiel capítulo 33 nos habla acerca de esta gran responsabilidad que nosotros tenemos como pastores en hablar la palabra del Señor. Versículo 2, Ezequiel 33. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene a venir la espada sobre la tierra, y tocar el trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, oiga muy bien, viene a venir la espada y no tocar el trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a él alguno, fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Sabe? Nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad. Cuando seamos llamados a juicio, vamos a estar delante de Dios. Hay mucha gente que cree que el ser pastor es algo, hermano, es algo como cualquier cosa. Yo le digo, es una gran responsabilidad que el Señor ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque allá nos van a pedir cuentas por lo que predicamos en este lugar. Allá nos van a pedir cuentas si le hablamos a usted sobre el pecado. Si le dijimos a usted que si sigue su pecado se va al infierno y va a traer condenación para su vida. Allá nos van a pedir cuentas si cambiamos la espada de Dios por esponjas. Alabado sea Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Pero el Señor en este tiempo de prueba, porque estamos pasando, hermano, los tiempos ya de prueba. Estamos viviendo los últimos momentos en que el Señor está en la puerta.
El Señor en este tiempo está escogiendo su remanente. ¿Y sabe cómo lo está escogiendo? Como se elige el trigo de entre la cizaña. En este tiempo es cuando verdaderamente se sabe quién es cristiano y quién no. Quién busca de Dios y quién quiere más bien que Dios lo busque. Alabado sea Jesucristo. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Dice que el Señor va a afinar a su pueblo. Cuando usted ahí me dice amén, Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ya no es tiempo de murmurar y como cristianos decir: ay, qué prueba estoy pasando. Es tiempo de someternos a la oración, a la búsqueda de la presencia de Dios y decir: Señor, en medio de mi prueba, así como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que soy cristiano, mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Tener una sola convicción de lo que somos y de lo que es Dios en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Y para terminar, quiero decirle algo. La iglesia no se está dando cuenta. Hay pastores que tampoco se dan cuenta que la iglesia no es de ellos. La iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. Y Él va a venir a traerla. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia en Mateo 16:18. Cuando está ahí me dice amén, por favor. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me da tristeza cuando los domingos hacemos búsqueda del Señor y personas, hermanos, y 2, 3 personas buscando de Dios. Y no solamente pasa en Roca Firme, muchas iglesias cuando se habla de ir a buscar al Señor, muchas iglesias dicen: estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Cuando buscar del Señor, eso es lo que nos va a hacer salvos. Amén. Pero el diablo pone todas estas cosas, ¿sabe por qué? Porque él sabe el poder que hay en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Vieron el drama? Todas las personas que estaban ahí personificaban una puerta del infierno: prostitución, asalto, brujería, cristiano doble cara. Todos esos es una puerta. Pero la iglesia tiene el poder para romper las cadenas de todas las personas que están caminando en esas puertas. Dice amén. Amén. Pero es necesario que usted y yo empecemos a cambiar nosotros mismos. Amén. Y decir: Señor, de ahora en adelante ya no quiero ser un cristiano doble cara. De ahora en adelante quiero tener una sola delante de ti, Señor. Amén. Y quiero buscarte. Sabe que el Señor no está buscando super apóstoles, super profetas. Señor está buscando corazones sencillos que se humillen delante de la presencia de Dios y que le digan: Señor, úsame a mí, Señor. Porque hay gente que no quiere que Dios lo use. Hay personas que no quieren que el Espíritu Santo los use. Cuando oran, ni incluyen al Espíritu Santo, ni lo conocen. Pero usted y yo, que somos la iglesia del Señor, es tiempo de decirle al Espíritu Santo: ven a mi vida, quiero conocerte. Señor, usa mi vida, quiero ser un instrumento. No quiero estar en este mundo solo como un pasajero. Quiero ser, Señor, el que conduce, el que lleva esto adelante. Mucha gente va a los partidos de fútbol y son espectadores nada más. Y le están diciendo a aquel: mete gol, pelea, juega así, juega lo otro. Pero el que está adentro jugando sabe qué es lo que se siente estar ahí. Mucha gente quiere cambiar las iglesias con sus palabras. No es con sus palabras que se cambian, es con sus rodillas, buscando de la presencia de Dios, orando por el pueblo de Dios. Si usted y yo nos convertimos en esas lámparas que el Señor quiere, la iglesia no le faltará la luz, tendrá el poder del Espíritu Santo a sus puertas. Póngase sobre sus pies. Vamos a buscar la presencia de Dios. Dígale: Señor, esta noche